Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy, aquí de nuevo, este miércoles, con Ser de Luz, nos despierta con cuentos y relatos para adultos. Continuamos con nuestro relato en el que quedamos el viernes, de la misma autora, Tania. Recuerden hacer los comentarios, suscribirse, recomendar el programa para que siga teniendo los éxitos que estamos teniendo y sigamos acumulando muchos más programas. Hoy con nuestro programa número 13. Y comenzamos de una vez. Recuerden la apertura que tienen que tener para estos cambios, para este aprendizaje, para el despertar con el amor, para tener una vida muchísimo mejor, con mucha más calidad, para sentirnos mejor, porque a eso fue que vinimos, a sentirnos bien, a eso fue que vinimos en este paso por este planeta. Tenemos que ayudar a que eso se dé. Comenzamos. Seguimos con el judaísmo, el parteaguas de un Dios único, monumental en la historia de todas las tradiciones religiosas. El judaísmo como religión, la más antigua de todas, predica por primera vez que hay un solo Dios. Nunca había sucedido eso antes en la historia del mundo mundial. Llega la idea de un solo Dios, masculino, tan venerado, pero tan venerado que ahora es un Dios muy lejano, pues no puede ser nombrado. Nace entonces la frase del Señor. Dios es Elohim o Yahvé, pero los nombres no son equivalentes. Pueden escribir Elohim o Yahvé, pero tienen estrictamente prohibido pronunciar el segundo bajo pena de sacrilegio. Muchos creen que para ser judío tiene que surgir sus mandamientos y tradiciones, pero por otros 100 puntos de cultura general vas a juntar muchos puntos. Ser considerado judío se debe principalmente a una condición biológica. Se necesita ser hijo de madre judía o convertirse voluntariamente al judaísmo para ser considerado judío. Así, al ser una cuestión biológica, puede haber entonces judíos ortodoxos, practicantes, pero también judíos budistas, judíos ateos y aún así ser parte de la comunidad judía. La ley para los judíos en un principio estaba basada en los 10 mandamientos, cuando Dios se los revela a Moisés según la tradición, en el monte Sinaí. Adicionalmente, las numerosas prescripciones por las que se rigen en el judaísmo se encuentran en la Torá, su Biblia. A diferencia de las religiones que antecedían, donde la energía femenina era considerada sagrada y de suma importancia, con la llegada de este único Dios masculino y para las próximas religiones monoteístas derivadas a partir del judaísmo, como el cristianismo y el islam, la mujer tiene ahora una condición de inferioridad y de impureza, justificada en el Génesis por haberse dejado tentar. Surge entonces la idea de un Dios castigador que condena a los hombres a ganarse el pan con el sudor de su frente y a las mujeres a parir hijos con dolor. Debido a que la mujer se le considera impura, no es considerada adecuada para lo sagrado. En las sinagogas las mujeres asisten a ceremonias separadas. No pueden tocar los libros sagrados ni besarlos como los hombres, mientras que después de la menstruación y el parto deben someterse a prescripciones especiales de purificación, como el baño ritual mikveh. Históricamente, a partir de la creación del Génesis, se le considera a la mujer pecadora y de inferioridad social absoluta. De igual manera, surgen no solo seres benévolos, ayudantes de Dios, como los ángeles, también mencionan a los demonios, agrupados en ejércitos celestes
e infernales, y con mucha jerarquía. Para ellos, en el nivel más alto se encuentran los arcángeles Rafael, Gabriel y Miguel. En el judaísmo, la máxima preocupación es la expiación, remover la culpa ante Dios. El problema humano básico del cual salvarse es el pecado, que separa a la gente de Dios, y para eso hay que practicar el bien y los principios de la Torah, generalmente a lo que llaman el Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia del Antiguo Testamento, la recompensa vendrá después de la muerte. Seguimos con el budaísmo. No existe Dios, solo observa y medita. El budaísmo surge después del hinduismo, es la más popular de las religiones orientales en Occidente, sobre todo por la exposición de la figura del Dalai Lama. En el budaísmo, el fiel también se esfuerza por terminar el ciclo de la reencarnación, samsara, dejando atrás el deseo como la causa de todo sufrimiento, el cual afirman es inevitable en la tierra para salir de este constante ciclo de reencarnaciones. Cultivan una moral y una ética estricta para evitar el continuo sufrimiento de reencarnar una y otra vez. Realizan el noble camino óctuple para su liberación. Los 8 elementos del noble camino son visión o comprensión de lo correcto, pensamiento o determinación correcta, hablar correcto, actuar correcto, subsistencia correcta, esfuerzo correcto, estar presente o conciencia del momento correcto, concentración o meditación correcta. En todos los casos, correcto se usa como coherente, perfecto, ideal. El camino budista se enfoca en el conocimiento. Se realiza a fin de lograr la sabiduría, tener una conducta ética, rehabilitar y desacondicionar la mente. Eso sí, teniendo muy en cuenta que en el budaísmo no existe la idea de un Dios. Gautama, el Buda, el iluminado, era agnóstico. Él estaba dedicado al conocimiento, no creía en un Dios, por lo que los budistas no creen en un Dios que los ayude a llegar al nirvana, cielo. Solo creen en las enseñanzas del Buda. Para él no hay ningún creador o ser divino que nos pueda ayudar a lograr nuestras metas espirituales. Existen 4 escuelas principales de budismo: Theravada, Mahayana, Zen y tibetana. Depende del tipo de budismo que se trate, existen órdenes más ritualistas y estrictas que otras. Lo que es contundente para ellos es que no hay un Dios, así como tú y yo lo conocemos. Sin embargo, en la tradición mahayana tardía, se menciona que existen muchos ayudantes llamados Budas y Bodhisattvas, que brindan su ayuda a aquellos que han decidido tomar el camino budista. De acuerdo con sus maestros, la liberación llegará si sigues la enseñanza del Buda de manera constante, ya que el problema humano principal para un budista, al igual que para un hindú, es el sufrimiento del continuo renacer, debido a la ignorancia de un Buda o de Buda según la escuela que se trate. La solución puede llegar después de una vida o de muchísimas reencarnaciones, a través de la meditación, por medio de la cual se logra desapegarse del mundo y del deseo, cobrando conciencia de que todo lo que existe es puro pensamiento. Seguimos con el cristianismo. Jesús, el Salvador, Redentor y Nuevo Dios. Así como para la mitología egipcia vimos que todo giraba en torno al faraón, en el cristianismo el centro y corazón de esta religión es Jesús. Jesús para los cristianos es considerado Dios, quien vino a salvar a la humanidad de sus pecados. Sin embargo, Jesús no fundó el cristianismo, lo hicieron sus discípulos después de su muerte, pues al resucitar creyeron que era el Mesías que añoraban los judíos. La familia de Jesús vivía en Nazaret, era de origen humilde, no fue a la escuela
y la mayoría de sus discípulos fueron analfabetas, y todos judíos. Jesús comenzó a hacer algo totalmente revolucionario para su época. Después de ser bautizado y reconocido como el Mesías por el profeta judío llamado Juan el Bautista, comenzó a predicar muy distinto a las reglas conocidas y a la doctrina judía como establecían sus prescripciones. Iba en contra de la hipocresía del clero, de los fariseos y de los actos que se hacían como parte de los compromisos políticos. Su doctrina se mostraba a favor de una religión espiritual, carente de los rituales tradicionales existentes. Atrajo multitudes mientras predicaba, sanaba y liberaba de la esclavizadora culpa. Los cimientos del cristianismo se basan en dos puntos cruciales. Jesús es Dios y es divino porque ha resucitado. Surge un Dios triple, lo cual para los judíos era politeísmo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La cuestión del Espíritu Santo y su naturaleza provocó divisiones tan fuertes como la naturaleza divina o humana de Jesús, derivando en lo que se conocerá como cristianos católicos y ortodoxos. A los cristianos les pareció adecuado ocupar la idea de los demonios judíos, y así el diablo o el demonio se convirtió en el principal enemigo del cristiano. También creen en los ángeles arcángeles como Gabriel, Miguel y Rafael, y en los ángeles de la guarda. A diferencia de los protestantes, los católicos también creen en María y en los santos, como la Madre de Jesús y digna de culto oficial según el Concilio de Éfeso, donde fue nombrada Madre de Dios, sustituyendo fácilmente a la Isis de los egipcios, según el historiador Jean-Christophe Saladin, por su imagen materna, resaltando que en Éfeso se encontraba. Así termina este relato, que termina de hablarnos de la historia de las diferentes religiones. Y con este relato terminamos de trabajar con el libro de la autora Tania. Hoy les traigo un capítulo nada más de que vamos a aprender de un libro que se llama Si pudieras hablar con un ángel, de Jerry Gavin. Vamos a leer de este libro solamente el primer capítulo para poder tener más variedad de autores y más concepciones. Este también es de ángeles, pero trataremos también de buscar otros que sean espirituales, que sean de crecimiento personal, pero que difieran de los ángeles, para tocar otros temas. Comenzamos con este capítulo del autor que ya les nombré, Jerry se llama Todo acerca del universo, la energía, los ángeles y tú. Mientras permanecéis aquí en vuestra existencia terrenal, es difícil para vosotros imaginar la energía enorme que es vuestras almas. Hola, mis amados seres queridos, bienvenidos. Así los saluda el autor del libro. Estoy encantada de tener la ocasión de hablaros, pero les cuento, este libro lo hizo un hombre, pero fue transmitido a través de una amiga de él que canalizaba como una ángel, y por eso habla como que si fuera una angelita, una mujer. Dicho esto, seguimos. Encantada de tener la ocasión de hablaros y espero responder a vuestras preguntas más acuciantes sobre la vida de un modo que pueda ayudaros de la mejor manera posible a disfrutar de ella. Nunca insistiré lo suficiente en lo importante que son vuestras preguntas. Todo cuanto rodea a una persona, todas las ideas, las preferencias, teorías y creencias que tiene en un momento dado comienzan con una pregunta que alguien le formuló alguna vez. Las preguntas son el centro del proceso creativo. No solo hacen
que el ser humano profundice más en las cosas, sino que además generan energía a través de la cual se manifiestan las soluciones a esas preocupaciones. Quiero expresar mi agradecimiento, dice el autor o la autora, a todas las personas que me formularon las preguntas que con el tiempo han hecho posible la creación de este maravilloso libro, el cual les va a relatar su primer capítulo, Iraida Isabel. Gracias, lectores y radioyentes de todo el mundo. Es posible que no lo sepáis, pero la pregunta que más planteáis todos los días son en realidad la manifestación y la expresión de las propias soluciones a esas cuestiones, y una de esas manifestaciones es este libro que ahora van a escuchar. También deseo expresar mi más sincera gratitud a los numerosos escritores y profesores y sanadores que han depositado en mí su confianza. Me formulasteis preguntas profundas y a la vez útiles, y muchos de vosotros compartisteis vuestras experiencias angélicas. Espero que las respuestas incluidas en esta obra, en este primer capítulo, hagan que podáis llevar a vuestro trabajo a los más altos niveles de éxito y de servicio a los demás. Juntos habéis realizado una magnífica labor en la que se abordan muchos de los mayores misterios de la vida, que afloran a menudo, tanto en las conversaciones que mantengo con vosotros a través de Jerry, como en las preguntas nudo os hacéis a vosotros mismos. Una de las preguntas más frecuentes tiene que ver con la naturaleza de vuestra verdadera existencia, y quiero comenzar este libro con un sentido relato y una pregunta formulada por Karina Rubin, coach de Tarot, Ángeles y Manifestaciones Angélicas de Ciudad de México, planteada en los siguientes términos. Cuando era un adolescente no creía absolutamente en nada. Pensaba que la gente nacía, vivía y moría y que ahí se acababa todo. Fue una etapa muy oscura de mi vida, porque en aquellos años me sentía por completo incapaz de darle una razón de ser a mi existencia, por lo que puede decirse que no sentía ningún objetivo por el que mereciera la pena vivir. No dejaba de preguntarme a mí misma, ¿cuál es el propósito de la vida? Finalmente, el universo empezó a mostrarme que hay infinidad de aspectos que trascienden la existencia física. Hoy sé que esta vida es una parte minúscula de la experiencia integral del alma, y que un alma es a su vez una porción minúscula del universo entero. De modo que ahora la pregunta que me planteaba inicialmente ha expandido su dimensión. ¿Cuál es el propósito de la experiencia del alma? ¿Y cuál es el propósito de la existencia del universo? Esta pregunta ha estado presente en la mente de hombres y mujeres a lo largo de siglos y siglos. Para responderlas, os pediría que imaginarais por un momento que vuestra esencia, la verdadera esencia más íntima de lo que sois, está a tan solo 2 pasos del Creador, de todas las cosas en el proceso de creación, porque de hecho es así. En el inicio solo estaba el Creador, y el Creador era un ser de amor y luz perfecto. El Creador deseaba expandir esa luz y ese amor y compartirlos, pero expandir algo es necesario que existiera una energía que fluya en sentido contrario, que se oponga a la expansión. Por consiguiente, para expandir la luz, el Creador tenía que crear la oscuridad. La energía del Creador se concentró en una bola de luz tan densa y poderosa que hizo una explosión. Al hacerla, se generaron la materia luminosa o visible y los espacios presentes entre la luz, a los que acabaría por designarse como materia oscura. Este acontecimiento ha recibido un nombre y una definición determinados en el ámbito de la ciencia. Se trata del Big Bang.
Inmediatamente después de la creación de la materia oscura, comenzó a gestarse la existencia de los seres de energía, que conocemos como ángeles. Se hallaban muy próximos al Creador y en conexión con su esencia, pero al mismo tiempo eran seres independientes y de ellos formaba parte tanto la luz como la oscuridad. Los propios ángeles expandieron su energía y al unísono con el Creador formaron otra categoría de seres de energía, que son lo que conocemos como almas. Sí, interconectados, y obviamente sigue estando con la energía de todas las cosas generadas a partir de ese Big Bang primigenio. Su conciencia reconoce todos los aspectos de la creación e interactúa con ellos desde las más complejas galaxias del universo hasta las más diminutas estructuras microbianas y cualquier otra cosa en el universo. Cualquier otro material o materia, conocida o no conocida aún por el ser humano, tiene su origen en estas tres formas de energía que operan de manera sincronizada y al unísono. Desde su gestación, la expansión del universo depende total y completamente de vosotros. En el momento de vuestra creación, se os dio a elegir entre seguir siendo seres de pura luz, de existir en un estado de dicha total y de amor y armonía, o aprender sobre la naturaleza de todas aquellas cosas que no proceden de vuestra misma energía. Al colocar el Creador vuestra energía en contenedores de materia física densa, los ángeles y vosotros podríais experimentar lo que es ser la creación. Además, podríais luego utilizar esa forma para crear nueva vida que crecería y aprendería y también enseñaría a las otras formas habitadas por vosotros. Estas formas físicas tendrían además la capacidad llamada de pensamiento, que da la facultad de nombrar y manipular las partículas de energía y en consecuencia de actuar sobre la creación de materia. De este modo, haríais posible que todas las cosas del universo se expandieran y evolucionaran hacia nuevas formas de vida. Se os concedió la posibilidad de elegir entre vivir para siempre en un estado de dicha y gozo total en la energía del amor en expansión del Creador, o bien experimentar el espectro completo de las perfecciones de todas las cosas que habían sido creadas. Esta última opción podía suponer dolor, tristeza y soledad, el desconocimiento de quienes erais realmente e incluso la muerte física, pero también os proporcionaría experiencias de amor, felicidad y belleza en todas sus posibles formas de expansión. Como alma, acertasteis este apasionante reto, para permitir que continuara la increíble y constante expansión del universo. En resumidas cuentas, el propósito de la experiencia del alma y el propósito del universo son en realidad una misma cosa. El universo se halla en constante expansión por acción de la energía que vosotros, en vuestra condición de almas, invertís en todas las formas de materia física. Como almas, colocáis pequeñas piezas de vosotros mismos, que son vuestras conciencia, en contenedores físicos que os permiten experimentar el espectro completo de la creación, la oscuridad y la luz. Al actuar de esta manera, el número de posibilidades se amplía hasta un grado infinito, asociándose a su vez esa ampliación a la propia expansión del universo. En verdad, eso es algo que nosotros los ángeles admiramos de vosotros como alma. Cuando fuimos creados, se nos concedió el dominio sobre la creación, de la oscuridad y la luz, y sobre todo la potencialidad de esas mismas creaciones. Pero vosotros fuisteis creados solo de luz y se os dio la posibilidad de elegir lo que os gustaría experimentar. La historia bíblica de Adán y Eva, tan cargada de simbolismo, alude a la Génesis, así el camino de las almas. Ellos fueron criados y vosotros en lo total, y después se les dio a elegir entre permanecer en ese estado
o tomar el fruto del árbol de la sabiduría. Ese árbol simbólico os brindaría la posibilidad de conocer todo cuanto había sido creado, pero una vez elegido el fruto de aquel árbol, no habría ya posibilidad de volver atrás. Hasta aquí les dejo el relato por hoy. El viernes lo terminaremos. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido, porque realmente es muy sencillo. Es una historia que ya sabemos desde hace muchos tiempos a través de la lectura de la Biblia, de todos los conocimientos que hemos adquirido. Y los que no, pues ya lo están aprendiendo. Les recuerdo que reflexionen, que se abran a los cambios, al despertar de la conciencia, para que estos temas que estamos tocando en formas de relatos y de cuentos les sea más fácil entenderlos. Me despido hasta el próximo viernes. Les deseo un resto de semana tranquilo, trabajando, los que tienen que trabajar, y los que están en su casa, y los que estudian, estudiando, todos haciendo algo, porque no debemos estar sin hacer nada, debemos estar activos para mantenernos bien, para mantenernos saludables. Les recuerdo hacer los comentarios, suscribirse, invitar a otras personas a escuchar el programa, y los bendigo, los amo, los siento cada vez más cerca de mí, atentos a mis relatos, y eso me gusta. Muchas gracias, infinitas gracias. Espero que estén bien. Recuerden que si quieren volver a ver la grabación, pueden verla para poder tener más amplitud. Gracias de nuevo, gracias y buenas tardes. Nos vemos el viernes.